Y por lo pronto le quiero agradecer mucho a nuestro muy estimado colega periodista Juan Omar Fierro que esté aquí, porque fue la revista Proceso quien publicó precisamente la noticia de la denuncia de Julio Scherer en contra de Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República. Y bueno, pues vamos a esta parte en específico para entender este tramo de la historia que tiene que ver con la decisión de Scherer de ir contra el fiscal general de la República. Juan Omar Fierro, buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí y compartir con Aristegui Noticias esta información publicada en la revista Proceso. Carmen, muy buenos días. Pues sí, efectivamente, el pasado viernes el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, presentó esta denuncia de hechos de 15 páginas en contra del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acusándolo del delito de tráfico de influencias, pero también de los ilícitos asociación delictuosa y coalición de servidores públicos, más lo que resulte, ¿no? Esta denuncia, Carmen, llama la atención, se entregó en la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción de la propia Fiscalía General de la República, que está a cargo de María de la Luz Mijangos y que puede, por su diseño, se considera como una fiscalía que tiene hasta cierto grado de autonomía dentro de la propia FGR, ¿no? En esta querella también se señala al subprocurador de control competencial, Juan Ramos López, que también es considerado brazo derecho al fiscal y que ha salido, pues, ha salido involucrado en otros temas relacionados justamente con lo que se acusa al fiscal. Bueno, es la persona con la que hablan estos audios, en la cual, pues, el fiscal Alejandro Gertz Manero y él hablaban justo de platicar con los ministros, ¿no?, para que no fuera aprobado por los ministros esta resolución en la que finalmente se absuelve a su familia política, a su excuñada o cuñada en ese momento, al momento de los hechos, Laura Morán, y a su hija Alejandra Cuevas, de esta situación, ¿no?, de esta situación del homicidio, presunto homicidio por omisión de cuidados de su hermano Federico Gertz Manero. Y bueno, también se señala en este documento como posibles coludidos, pues a los fiscales que participaron en esta audiencia, Carmen, para tratar de imputar a los abogados, a estos abogados que tú has mencionado, de los delitos de asociación delictuosa, de tráfico de influencias, de lavado de dinero y delincuencia organizada, por este presunto modus operandi que tú mencionabas, que estos personajes, estos abogados, supuestamente ofrecían beneficios procesales en litigios, pues al amparo del nombre del consejero jurídico. Y bueno, estos funcionarios son el fiscal de Asuntos Especiales, Manuel Granados Quirós, que es además uno de los fiscales principales de la Fiscalía en casos de corrupción o de funcionarios que están señalados por presuntos ilícitos. Está también la Ministerio Público María Eugenia Castañón Osorio y la fiscal de Asuntos Especiales de la FGR, Adriana Campos López, ¿no? Entonces, es lo que dice parte de esta denuncia. La denuncia narra hechos ya conocidos, como por ejemplo el caso fallido que se intentó imputar contra los científicos del CONACYT, ¿no?, de este Consejo Consultivo. También están este caso por ejemplo, del INPI, del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, por esta disputa que mantiene Alejandro Gertz Manero por el nombre, ¿no?, de la Universidad de las Américas, de la que él es dueño en la Ciudad de México, respecto a la Universidad de las Américas Campus Puebla, y este conflicto que también se vive en ese ramo. Y por supuesto, pues el hecho más concreto que se narra es esta petición del fiscal general de la República para que le ayudaran, ¿no?, en el caso de su familia política, y evitar, pues, que la Corte fallara como finalmente falló, ¿no? Esta reunión que ya ha sido, pues, ampliamente difundida, que salió platicada por el propio Julio Scherer Ibarra en la revista Proceso, y la retoma para ya formar parte de su denuncia en contra de Alejandro Gertz Manero, y por eso, pues, estos señalamientos de que también hubo tráfico de influencias
de la Fiscalía, ¿no? En particular el propio fiscal, pues para atender estos asuntos, digamos, personales, ¿no? Lo que dice la denuncia es que el fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gers Manero, Carmen, el fiscal de control competencial, el señor Juan Ramos López, y otros servidores públicos de la institución deben responder por las faltas, omisiones y violaciones sistemáticas graves a los derechos humanos, a la ley, en perjuicio del suscrito y de otras personas, así como a los principios que debieron regir su actuar, esto por referencia pues a la imparcialidad que debería de tener la Fiscalía para actuar en todos sus asuntos, ¿no? También se dice que Gers Manero pues es un hombre parcial vengativo y que ha envenenado a la Fiscalía para litigar sus asuntos personales, como te decía Carmen, pues utilizando como ejemplo el caso de Laura Morán y Alejandra Cuevas. Y bueno, también se acusa, por ejemplo, si es una revelación en esta denuncia de Julio Scherer, de que Alejandro Gers Manero intentó influir en un proceso judicial para favorecer al empresario que ha sido su socio y cliente, Gabriel Alarcón Velázquez, acusado por su familia del delito de defraudación, derivado de que se habría apropiado, dice Julio Scherer, de una herencia de cientos de millones de dólares. La contraparte de este litigio, explica la denuncia, pues es la hermana de este personaje, María Eugenia Alarcón Velázquez, y sus hijos, los hermanos Gerardo, Francisco y Ernesto, quienes se apellidan Álvarez, Morfi Alarcón. Y bueno, lo que dice Scherer es que en la Fiscalía pues se les acusó de delitos fiscales, ¿no? Sin la intervención de la Secretaría de Hacienda, pero hay que recordar que no puede la Fiscalía General de la República perseguir delitos fiscales, sino esa petición, pues, de la Procuraduría Fiscal, ¿no? De una querella que presenta la Procuraduría Fiscal, o de las querellas que en su momento presentaba la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Algo que según Scherer no sucedió en este caso y que aún así habría, pues, carpetas de investigación relacionadas con esta familia, y esto dice para favorecer a Alarcón, ¿no? A este personaje que Scherer identifica como, a Gabriel Alarcón, que Scherer identifica como aliado, ¿no? De Alejandro Gers Manero. Pues estamos, Juan Omar Fierro, frente a ya varios circuitos judiciales abiertos que tiene que trabajar, que está trabajando la Fiscalía y que tendrá que trabajar la Fiscalía General de la República y las instancias judiciales correspondientes. Por lo pronto, para subrayar estos tres principales ejes, Juan Omar. Juan Collado acusa a Julio Scherer, el exconsejero jurídico de la presidencia, desde la cárcel, y a 3 abogados y un operador financiero por asociación delictuosa, por lavado de dinero y por tráfico de influencias. Ese es un primer gran eje. Collado acusando a Scherer y a los 4 abogados, a los 3 abogados y al operador financiero. Julio Scherer, segundo gran eje. Julio Scherer denuncia a Alejandro Gers Manero por tráfico de influencias, por coalición de servidores públicos, por asociación delictuosa y lo que resulte. Ese es el segundo gran tramo. Scherer denuncia a Gers Manero y a los funcionarios más cercanos al hoy fiscal general de la República. Tercer gran tramo de información de esta trama. César Omar González, el abogado, uno de los 4, denuncia a Juan Collado por mentirle al Ministerio Público y para inculparlos de una serie de delitos graves a estos litigantes. Entonces, cada uno ya está en una ruta judicial y se están acusando mutuamente de cosas sumamente graves, todas ellas, y los personajes involucrados son los personajes de más alto nivel del gobierno de la República o de este tramo de historia que incluyen al propio fiscal Alejandro Gers Manero. Estamos hablando de cruces, de acusaciones, de delitos muy graves en circuitos judiciales y políticos en donde habrían ocurrido cosas de muy alto impacto en las cuales han circulado miles de millones de pesos. Grandes negocios judiciales en este sentido son los que se acusan por parte de las personas que se sienten agraviadas y que han presentado estas denuncias, y que ahora viene el contraataque, que es la denuncia de Scherer contra el fiscal general de la República,
y el acto del otro abogado para acusar a Juan Collado. Creo que es el principio de un volumen de juicios que vamos a ir viendo acumularse, porque no veo cómo los otros abogados no hagan algo similar. ¿O qué piensas, Juan Omar? Pues sí, yo creo, Carmen, que efectivamente este asunto va a seguir creciendo. El propio Scherer reconoce que hay por lo menos 3 carpetas de investigación en la que es mencionado por este modus operandi que ya fue mencionado en la carpeta que inició Juan Ramón Collado Muselo. Y estas carpetas pues son, o estas denuncias en su contra son pues las que presentó en su momento Paulo Díaz Gargari, ¿no? Que está en curso y que ha anunciado que va a presentar más. Y también está Ángel Martín Junquera Sepúlveda, un abogado que formó parte de la directiva o que formó parte de la defensa de la cooperativa Cruz Azul. Entonces, están estas 3 carpetas que el propio Julio Scherer reconoce que se le está investigando en virtud de mi calidad de consejero jurídico de la Presidencia de la República, supuestamente porque realicé tráfico de influencias en asuntos en los que se encontraban involucrados los denunciantes referidos, ¿no? Entonces, el propio Scherer dice que en estos casos se le ha impedido tener acceso a las carpetas de investigación, violando así el debido proceso y su derecho a una defensa adecuada. Entonces, yo creo que también por parte de los abogados que están siendo señalados, que están siendo ya denunciados a su vez por la denuncia que ellos presentaron, pues también veremos en su momento las actuaciones que ellos crean convenientes, y como tú lo decías, es una madeja que se va a enredar y que va a enredar a la justicia, porque está enredando a la justicia mexicana, a la propia fiscalía, al que fuera consejero jurídico de la presidencia. Y hoy ha sido una pregunta que me parece pertinente, el propio uno de nuestros colegas, el Salvador Camarena, que también el propio Poder Judicial de la Federación tiene que ir aclarando si estuvo o no participando en estos hechos, ¿no? Pues sí. O sea, está en el caso de la Suprema Corte y el asunto de Laura Morán y Alejandra Cuevas, esta intervención que se conoció a través de los audios, pero también habría que ver el papel que han jugado instancias locales de procuración de justicia, los tribunales de superiores, por lo menos el de la Ciudad de México, y no estoy seguro, pero pues también habría que revisar si las autoridades locales de justicia de la Ciudad de Puebla, que por lo menos en el caso de la UTLAP y en el caso del empresario Alarcón, pues también tienen algún tipo de intervención. Entonces, creo que está enredando a la justicia, más allá de los personajes, está enseñando y mostrando que la justicia en nuestro país puede estar sometida a intereses particulares, a intereses políticos. En este caso, pues tenemos 2 grupos enfrentados que formaron parte, uno formó parte del aparato de justicia, que es el consejero jurídico, y el otro sigue siendo parte, pero eso no deja de involucrar finalmente a toda la justicia mexicana. Totalmente, estamos frente a algo que impacta de manera sistémica a todo el circuito de justicia en este país. Literalmente estamos frente a algo que tendrá que ser procesado de una manera escrupulosa, transparente. El problema radica en que es el propio sistema de justicia el que está siendo señalado al final de cuentas en este cruce de señalamientos, en este cruce de acusaciones, en donde se habla de una modus operandi que, según lo que afirman los denunciantes, Collado, Díaz Gargari, Junquera, los que han decidido ir ante la Fiscalía a denunciar una suerte de modus operandi, desde el cual el exconsejero jurídico Julio Scherer habría, junto con otros abogados, desarrollado situaciones que les habrían redituado negocios judiciales muy amplios. Bueno, si eso es así, pues entonces es la Fiscalía y los jueces los que tendrán que procesar y llamar a cuentas a los responsables de este presunto modus operandi de negocios multimillonarios que se pudieron haber realizado a través de las influencias políticas y judiciales de la propia consejería. Eso es lo que acusan los que están ya presentaron ya sus propias denuncias. Lo que dice Julio Scherer y lo que dice
el abogado que presentó la denuncia contra Juan Collado es que no, que lo que está ocurriendo es una maquinación en su contra, como un acto de venganza del fiscal Gertz Manero en contra de Julio Scherer, por razones que ya explicó en la revista Proceso el propio exconsejero jurídico de la presidencia, diciendo que Gertz Manero le reclamó por lo publicado en Proceso de asuntos que le han afectado al hoy fiscal general de la República. Tenemos esas dos versiones de las cosas. Quienes afirman que con la influencia de altísimo nivel de Julio Scherer se hicieron grandes negocios millonarios a partir del influyentismo judicial y demás cuestiones. Y Julio Scherer que dice, no, me lo ha inventado el fiscal y Olga Sánchez Cordero con la colaboración de todos estos personajes que ahora denuncio. Y entonces la pregunta es, ¿quién va a procesar todo esto? El fiscal Gertz Manero es uno de los acusados y es además el responsable de realizar, de encabezar una fiscalía que tiene que realizar las investigaciones correspondientes para que la justicia diga quién sí y quién no es culpable de todo esto. Estamos hablando de que las denuncias presentadas por Collado, Díez Gargari, Junquera, hablan de este modus operandi en donde habrían participado pues jueces, magistrados, ministerios públicos, el sistema de justicia en México. ¿Quién va a procesar todo esto cuando las acusaciones y señalamientos narran asuntos de esta naturaleza? Muy complejo el asunto, se juega muchísimo en lo que aquí se está observando públicamente, Juan Omar. Sí, efectivamente se juega muchísimo la credibilidad de este gobierno en materia de justicia, la credibilidad de la fiscalía, por ejemplo, no solo en estos casos, sino realmente qué pasó en los demás casos donde ha habido intervención de autoridades, ¿no? ¿Cuál fue la verdadera intervención, por ejemplo, de la Consejería Jurídica de la Presidencia en todos los casos que se está llevando por la Fiscalía? Pues hay estas conexiones, ¿no? Entre todas las autoridades federales, ¿no? Había una mesa, ¿no? De judicialización que fue reconocida en su momento por el propio Arturo Saldívar y que el propio presidente de la República reconoció que existía, ¿no? También, pues Carmen, tú lo decías, ¿no? Corresponde a la Fiscalía analizar estos casos con imparcialidad, pero pues al mismo tiempo es juez y parte el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y bueno, la labor que creo que se tiene que hacer desde el periodismo es dar un seguimiento puntual a todos estos capítulos que van a ir creciendo y se van a ir presentando a través del tiempo, ¿no? Esta situación, como tú decías, apenas se está comenzando, no sabemos qué va a pasar con estas carpetas de investigación que ya existen en la Fiscalía. En una de ellas ya se iba a formular imputación, los abogados no acudieron a 2 audiencias alegando motivos de salud, ¿no? Y en la última y en la primera pues también alegaron y el juez les dio la razón que no habían tenido acceso suficiente, ¿no? A las carpetas de investigación. Entonces sí estamos ante hechos que sin duda merecen ser esclarecidos, porque más allá de los personajes señalados, todos los mexicanos quieren un acceso a la justicia, y ese acceso a la justicia no se va a dar mientras haya dentro de la justicia mexicana intereses incrustados para defender intereses particulares de un grupo u otro, porque el resto de los mexicanos que no tenemos ese acceso al sistema de justicia, pues no sabemos entonces si nuestros casos se resuelven con apego a la ley o con apego a intereses particulares. Ni más ni menos. Juan Omar Fierro, muchísimas gracias por estar aquí para compartir la información que ha publicado Proceso este fin de semana con la denuncia de Julio Scherer Ibarra en contra de Alejandro Gertz Manero. Estaremos después de la pausa deteniéndonos con la información que aristeguinoticias.com pudo tener el fin de semana con la denuncia que presentó uno de los abogados, en este caso en contra de Juan Collado, que también es un asunto importante para detenernos. Y pues seguiremos hablando, Juan Omar, si me lo permites. Gracias por estar aquí y muy buenos días. Carmen, muy buenos días. Gracias y buenos días.